Fermín Bocos, además de ser un grandísimo periodista, un enorme profesional, también es un magnífico escritor. Ha venido a Santiago de Compostela hoy a promocionar su novela El Informe San Marcos. ¿Qué es el Informe San Marcos? El Informe San Marcos, María, es la historia de una conspiración política de un alcance que podría trastocar los actuales confines de los países que forman parte de la OTAN. Es una historia en la que se mezclan actuaciones de espías con expertos en informática, donde hay periodistas que denuncian la actuación de los políticos que conspiran y donde, sobre todo, yo creo que se recorta muy bien todo lo que hay al otro lado del espejo del poder. Es una novela escrita en forma de thriller, como si fuese, de hecho es, o da pie a una persecución policial, y tiene un final, creo yo, que es sorprendente, que va a enganchar a los lectores. Es, por así decirlo, una novela de cine, podría ser un guión cinematográfico. ¿Y qué tal ha sido la promoción en Santiago? ¿Cómo te ha afectado la prensa en Galicia? Bueno, pues en Galicia, gracias sobre todo a la labor de quien me acompaña, de María Arias, ha sido realmente espectacular. Es decir, todos los medios han encontrado un profesional dispuesto a hablar y a preguntar sobre el Informe San Marcos. Naturalmente, esa capacidad de promoción remite a la profesionalidad de nuestra anfitriona de hoy, de María. Muchísimas gracias.